En lo profundo de un bosque olvidado, existía un pueblo del que casi nadie hablaba. Un lugar que aparecía en antiguos mapas, pero que fue borrado con el tiempo, como si jamás hubiera existido. Cuentan que quienes intentaron llegar nunca regresaron, y que los pocos que volvieron jamás volvieron a ser los mismos. Susurraban palabras incoherentes, se arrancaban los ojos o morían entre convulsiones. Yo nunca creí esas historias hasta que decidí investigar por mi cuenta. Una noche sin luna, armado con una linterna y una cámara, me adentré en la espesura siguiendo un sendero cubierto de hojas húmedas que parecían crujir bajo mis pies con un eco demasiado fuerte, como si alguien me imitara desde lo profundo de la oscuridad. Tras horas caminando, encontré un cartel desgastado y cubierto de musgo. Bienvenidos a Harrow's End. No recordaba haber escuchado jamás ese nombre. El aire era denso. Cada respiro parecía quemar en la garganta y un silencio absoluto dominaba. Ni insectos, ni pájaros, nada. Al entrar al pueblo, las casas se alzaban torcidas y carcomidas por el tiempo. Ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándome. Puertas entreabiertas que crujían solas con el viento helado que parecía nacer de dentro de los muros. Entré a la primera casa y me golpeó un olor a humedad mezclado con algo metálico, como sangre seca. En la sala había una mesa puesta, platos cubiertos de polvo, cubiertos oxidados y una muñeca de porcelana sentada en una silla. Su cara resquebrajada mostraba un hueco negro en el lugar de un ojo. No entendía cómo podía estar ahí intacta, como esperando a alguien. Tomé una fotografía y en la pantalla de la cámara vi algo que no estaba allí en realidad. Detrás de la muñeca se reflejaba una figura oscura, alta y delgada, de brazos alargados. Giré de inmediato, pero no había nada. El corazón me retumbaba en los oídos. Decidí continuar, intentando convencerme de que eran juegos de la mente. Afuera la niebla había caído con tal fuerza que apenas podía ver unos metros adelante. Al llegar a la plaza central, vi una fuente seca rodeada de estatuas. Pensé que eran decorativas hasta que me acerqué. Eran personas petrificadas, sus rostros congelados en expresiones de horror, manos extendidas como buscando ayuda, bocas abiertas en gritos que jamás salieron. En el suelo encontré un zapato infantil aún con cordones, cubierto de tierra. Cuando lo tomé, escuché el sonido de agua goteando dentro de la fuente, pero al mirar, seguía seca. De repente sentí un roce en el hombro, como si alguien hubiera pasado a mi lado, y escuché un murmullo. Vete. Corrí hacia la iglesia que se veía a lo lejos, buscando refugio, pero dentro la escena era peor. El altar estaba cubierto de velas negras consumidas, y en vez de una cruz había un círculo tallado con símbolos incomprensibles. El aire olía a ceniza y carne quemada. Caminé entre bancos destrozados y escuché un repique de campana. Al mirar hacia arriba recordé que la torre estaba derrumbada. Aún así, el sonido se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que el suelo comenzó a temblar. Fue entonces cuando las sombras aparecieron en la entrada. Decenas de figuras altas, marchando lentamente, arrastrando cadenas oxidadas que resonaban como lamentos. Algunas llevaban lámparas que brillaban en un tono verdoso enfermizo. Retrocedí hasta quedar contra el altar, temblando, viendo cómo avanzaban hacia mí. Sus rostros no existían, solo huecos negros que se deformaban como humo espeso. El coro de voces comenzó, un cántico grave que no provenía de sus bocas, sino del aire mismo. Palabras que no entendía pero que sentía perforaban mi cabeza. Las velas se encendieron solas, llamas verdes que iluminaron símbolos en las paredes. Y entonces lo vi. Las estatuas de la plaza habían desaparecido, y detrás de las figuras marchando
formas petrificadas entraban a la iglesia, moviéndose con crujidos de piedra, rompiéndose. No podía escapar. La puerta se había cerrado sola con un golpe ensordecedor. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Las figuras se detuvieron frente a mí, y una de ellas extendió un brazo largo y huesudo, señalándome. El cántico cesó, y en el silencio absoluto escuché claramente una frase susurrada por cientos de voces. Ahora eres uno de nosotros. Sentí un frío inhumano subir desde mis pies, como si me cubriera una capa de hielo y piedra. Intenté moverme, pero mis músculos se endurecían. Mi piel se quebraba. Bajé la vista y vi cómo mis manos se transformaban en piedra gris. Mis dedos quedaban atrapados en una rigidez mortal. El dolor era insoportable, como si miles de agujas atravesaran mi cuerpo desde dentro. Mi vista comenzó a nublarse. Cada parpadeo se hacía eterno, hasta que lo comprendí. Estaba siendo convertido en una de esas estatuas, condenado a gritar sin sonido, congelado en un instante de terror por toda la eternidad. La última imagen que vi antes de que mis ojos se cerraran fue a las demás figuras sonriendo con bocas imposibles, satisfechas de haberme atrapado. Ahora entiendo por qué nadie vuelve de este lugar. No porque mueran, sino porque se quedan atrapados, siendo parte del pueblo maldito, esperando al siguiente visitante que se atreva a cruzar el bosque y a pisar estas calles